empezar de una vez con los temas que tenemos el día de hoy. En el caso particular de esta tarde, vamos a seguir con los delitos que atentan contra la administración pública, especialmente cometidos por funcionarios o empleados públicos. Hoy vamos a ver básicamente lo relativo, ya vimos en la clase anterior la figura del allanamiento ilegal y por supuesto hoy continuamos con nuestra agenda, que sería en todo caso lo relativo a la responsabilidad del funcionario. Bajo este concepto vamos a tener también, por supuesto, la inobservancia de formalidades o celebración ilegal de matrimonio. Y así sucesivamente hasta concluir básicamente con los temas que nos tienen preocupados para esta tarde. Bien, cuando hablamos en particular de la figura de la responsabilidad del funcionario, estamos hablando de que existe, en este caso, de conformidad con nuestra legislación penal, una responsabilidad para el funcionario o ministro de culto debidamente autorizado, que autorizar un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado culposamente, será sancionado solamente con una multa de 200 quetzales. Bien, en este caso es importante acotar lo siguiente. Se trata en primer lugar de la celebración de un matrimonio y que por supuesto esto implicaría entonces que en términos generales lo más correcto sería hablar de una autorización ilegal de matrimonio. ¿Por qué razón? Porque en términos concretos lo que se está haciendo es autorizar un matrimonio, obviamente con el entendido de que existen impedimentos absolutos, particularmente para su celebración. ¿Cuáles serían directamente esos impedimentos absolutos? Bueno, pues que exista en este caso un grado de consanguinidad directo y por supuesto que en este caso se tenga conocimiento. Esa sería una de las causales que podría dar precisamente un impedimento absoluto. Recuérdense que cuando se celebra un matrimonio en particular, siempre se exige en términos concretos que se acompañe una certificación médica en ese orden para evitar precisamente que exista una incompatibilidad consanguínea. En ese orden, la idea directamente del Código Civil se concatena especialmente con la idea que recoge el derecho penal. La idea fundamental de que el Código Civil exija, en este caso, en el matrimonio y en la celebración en particular, la existencia de ese requisito esencial que es precisamente la certificación médica, es justamente para evitar que se dé dentro de la procreación del matrimonio hijos que vengan con anormalidades congénitas, que sean hijos mongoloides, por ejemplo. En todo caso, la idea fundamental es que ese matrimonio no puede ser directamente avalado, especialmente por el Estado, porque existe efectivamente una cercanía de tal naturaleza entre los cónyuges que hace un impedimento absoluto. De esa cuenta, por ejemplo, no se puede casar el padre con la hija o la mamá con el hijo o entre hermanos. En ese orden, la idea entonces sería de que el funcionario sepa que existe un impedimento de esa naturaleza y que, por supuesto, aún así, sabiéndolo, celebre el matrimonio. Por eso es que en mi apreciación coincido con los maestros de Mata y de Belén Velasco que debería en todo caso llamarse más autorización ilegal de matrimonio. Sin embargo, aquí es importante atender que nuestro Código Penal habla de una responsabilidad de funcionario como delito. En ese orden, entonces,
es importante advertir que dentro de este tipo penal, los elementos que se configuran son precisamente los siguientes. Existe un elemento material que es, en este caso, en la formalización y en la forma de autorización ilegal de un matrimonio por ocultación de impedimento, en este caso cometido por un funcionario y autorizado para realizarlo. Eso es importante porque tiene que ser uno de los que acepta la legislación, entiéndase un notario, entiéndase el alcalde o un ministro de culto, debidamente registrado en el Ministerio de Gobernación. Es decir, que no pueden alegar ignorancia en este orden porque simple y sencillamente son las personas por ley facultadas para poder autorizar, para celebrar y especialmente para autorizar un matrimonio. En otras palabras, el sujeto activo solo puede ser un notario, un alcalde municipal o ministro de culto. El sujeto activo en ese orden realiza la acción descrita en el tipo que autoriza precisamente un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que causa su nulidad absoluta. Dentro de la configuración, especialmente de ese hecho material, aparece que el sujeto activo ha de ser un funcionario o ministro de culto. Hago acotación aquí. Al notario, por ley, se le considera un funcionario público, que debe estar debidamente autorizado para la celebración de un matrimonio civil. Luego, debe darse dentro de la materialidad de ese delito que se autorice el matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que causa su nulidad absoluta. Y por supuesto, bajo ese concepto aparece el elemento subjetivo integrado precisamente por la intencionalidad, que aquí se da en dos formas. Primero, a sabiendas autoriza el matrimonio, es decir, actúa de manera dolosa. Y luego, la segunda forma en que se materializa es que puede darse también en forma culposa. Esto es cuando por imprudencia, por negligencia, autoriza el matrimonio de persona que tiene impedimento que causa nulidad absoluta del matrimonio. Recordémonos de que en este caso, por supuesto, aparece en el segundo párrafo cuando habla de que existe por parte del funcionario o ministro de culto si hubiese obrado culposamente. Es decir, entonces, que se dan las dos modalidades, tanto dolosa como culposa. Bien, ahora miramos, por ejemplo, en el artículo 438, que en este caso les sigue, que es la inobservancia de formalidades. El funcionario ministro de culto debidamente autorizado que procediera a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad. ¿Cuáles en todo caso serían esas inobservancias de formalidades? Que si se exige, por ejemplo, la identificación de la persona con su respectivo documento personal de identificación y que se encuentre vigente. Uno. El otro es que se tenga a la vista y se incorpore al expediente completamente la certificación de nacimiento de cada uno de los cónyuges y tiene que ser no mayor de 6 meses. Y por supuesto la certificación médica. La inobservancia de cualquiera de estos documentos, por ejemplo, sería constitutivo precisamente de la inobservancia de una formalidad. En ese orden, entonces, es importante advertir que se comete el delito no porque no tengan, pues, no porque tengan una nulidad absoluta, porque tengan un impedimento, sino porque el notario o el funcionario público, el alcalde o ministro de culto, dejó pasar negligentemente, en este caso, podríamos pensar, pero no es así. Lo hace dolosamente, es decir, no pide los DPI o no pide la partida de nacimiento. ¿Por qué es importante el documento personal de identificación? Pues porque es el documento legal establecido por el Estado para que una persona pueda identificarse
en este caso, su persona. Las certificaciones de nacimiento con no mayor de 6 meses, ¿cuál es la importancia? La importancia es que al final de la certificación siempre aparecen las anotaciones marginales. En esas anotaciones marginales puede suceder lo siguiente, que el sujeto se encuentre debidamente casado y no haya disuelto el matrimonio. Y entonces eso hace obviamente una inobservancia del matrimonio. Y por supuesto que bajo el concepto de que se acepta una partida de nacimiento antes, digamos, de los 6 meses, puede ser de que antes de esos 6 meses sí el sujeto se encontrara en estado de soltería, pero posteriormente celebra un matrimonio y obviamente ya no va a aparecer directamente en la certificación anterior, sino que aparecerá de la sexta en adelante. Entonces, la inobservancia de las formalidades hace precisamente lo interesante directamente en cuanto a que el funcionario o el notario, en todo caso, cometa este delito. Bien. De ahí pues nos vamos a trasladar directamente al consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas, porque en realidad esta es una adición que se hizo al 438 bis, establecida en el artículo 2 del decreto 8292. Dice consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Los miembros de las policías que operan en el país que ingieran bebidas alcohólicas o fermentadas, cuando vistan uniforme, porten insignias exteriores o distintivos propios de la institución a que pertenezcan o porten las armas de su equipo. En este caso, serán sancionados con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación absoluta, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 y 3 del artículo 56 del Código Penal. Así entonces encontramos evidentemente que existe una responsabilidad, en este caso muy especial, en especial de los miembros de las policías, que en este caso serían los funcionarios o empleados públicos. Bien, nos trasladamos entonces, ya concluimos con la etapa de los matrimonios y en ese orden, nos trasladamos entonces a la figura del cohecho. Quisiera que por favor, Evelyn, si estás ahí a la mano con tu código, me hicieras el favor de leer el artículo 439, cohecho pasivo. ¿Algún otro compañero que esté ahí pendiente de la transmisión que pueda en todo caso? ¿Puedo leerlo yo? Sí, por favor. Está bien, gracias. Artículo 439. El funcionario o empleado público que solicitare o recibiere por sí o por persona intermedia, dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento o promesa por realizar un acto relativo al ejercicio de su cargo o empleo, o por abstenerse de un acto que debiera practicar, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 3,000 quetzales. Cuando el funcionario o empleado público obligare o indujere a la dádiva, presente, ofrecimiento o promesa, la pena se aumentará en una tercera parte. Perfecto. Ahora, si me haces el favor, miren el artículo 442, que es el cohecho activo. El cohecho activo, por favor, en el 442, si lo tienen a la mano. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio a su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5
a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta entonces en este particular delito, en donde existe una responsabilidad de un funcionario o empleado público, se da en las dos vertientes, tanto por la responsabilidad del funcionario como por la responsabilidad de un particular. Si ustedes se dan cuenta, en el cohecho pasivo es el funcionario o empleado público el que solicita o acepta directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio. Y en el 442, que es el cohecho activo, establece de que cualquier persona, eso significa que puede ser un particular, que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio. Aquí lo interesante de este delito en particular es que justamente aparece lo siguiente. Interesa entonces a la administración pública un actuar ético y moral de los sujetos, tanto de los funcionarios o empleados públicos como de los particulares. Y vean el siguiente caso que les planteo. En una oportunidad, ya hace muchos años atrás, cuando fue el gobierno de Álvaro Arzú, en una municipalidad cercana a la ciudad, existió pues obviamente un alcalde que también era del mismo partido, pero apareció un hecho especial. Resulta que un día, estando precisamente en un restaurante cerca de la municipalidad, aparece un sujeto, aparecen 4 concejales sentados comiendo, desayunando, cuando de pronto aparece un sujeto con un maletín y se acerca a ellos y les dice que aquí lleva el dinero que ellos le pidieron. Y entonces ellos se hacen para atrás en la mesa y se quedan sorprendidos y le preguntan ¿qué dinero? El dinero que ustedes me pidieron para poder autorizar la lotificación. Esa lotificación tal y que por supuesto yo ya cumplí con todos los requisitos legales, pero ustedes encima me piden que les traiga este dinero. Entonces aquí les traigo este dinero. Y entonces todos le dicen, no, nosotros no sabemos de qué está hablando. Y entonces viene el señor y empieza a tirar el maletín a uno y se hace para atrás y se lo retira, de ahí se lo da a otro y hace la misma maniobra y luego a un tercero, a un cuarto y todos se lo apartan y entonces mejor optan por levantarse e irse de la mesa. En eso están cuando de pronto todos los comensales que se encontraban en las otras mesas se levantan y siendo agentes encubiertos de la Policía Nacional, procedieron no solo a grabar, sino también a filmar y procedieron a detener a los 4 concejales en supuesto flagrante delito por el cohecho, en este caso pasivo. Bueno, el caso toma connotación especial porque obviamente se trasciende la noticia. En ese entonces no habían redes sociales, pero las noticias pasaban especialmente por los telenoticieros y por supuesto fue una noticia de última hora, especialmente porque se trataba del mismo partido, del presidente. Entonces, en ese momento empieza la bulla y por supuesto proceden a detener a los concejales. La noticia de última hora en donde atrapaban a 4 concejales ¿cómo se llama? El delito flagrante, pidiendo el dinero a una persona que buscaba, pues, a través de los medios legales que le autorizaran una notificación. Bueno, el asunto, al final de cuentas, toma relevancia en la medida en que aparece, pues, obviamente, uno de los familiares
y por X o Y razón viene y le mencionan mi nombre para que los defienda. Efectivamente me hablan y entonces me apersono especialmente a la carceleta, y cuando llego y les hablo por separado para saber si efectivamente ellos habían cometido el hecho, pues todos me manifestaron de que ellos nunca habían pedido dinero. En todo caso, el señor llegó y empezó a decirles eso, pero que ellos nunca le habían pedido, y empezaron. Y entonces me dicen, nos da pena, primero porque, miren, nos tienen detenido, segundo, nuestras familias, y tercero, la prensa, el partido y todos, ¿qué van a decir de nosotros? Bueno, el caso es que al final aparece la noticia difundida en los noticieros, y por supuesto se mira claramente dónde están los 4 centavos, llega el señor con la mochila y empieza a decirles que ahí está el dinero, y le empieza a dar la mochila a uno y este se la retira, la mochila al otro, y así. Total de que al final de cuentas se inicia el proceso y se señala día y hora para la declaración de ellos. El tema fundamental adquiría connotación a nivel nacional porque obviamente era el partido del presidente de la República, los habían aprehendido en forma flagrante, y estaba el video donde estaba el señor obviamente con el maletín de dinero. La idea siempre en un caso es tener siempre el primer contacto con los clientes, preguntarles si efectivamente lo hicieron y si no. Y al final de cuentas, pues, sentarse a estudiar el expediente. Estaba yo en la noche, pues al día siguiente los iban a tomar su primera declaración, y en la noche me puse a estudiar el expediente y pues dije, oh, ¿qué puedo hacer aquí? Se supone que fueron capturados en flagrancia, está el video, y me ponía a ver yo el video como 3, 4 veces toda la noche, va de verlo, y bueno, no le encontraba ni pie ni cabeza. ¿Cómo hacía para defenderlos? Finalmente, ya bueno, ya lo leí, ya aquí voy a descansar un poco porque ya me aturdí, ya no sé por dónde entrar, así es que tranquilo, me voy a ir a acostar. Después de haberlo leído detenidamente todo, durmiendo estaba realmente cuando de pronto me viene en la mente y me levanto inmediatamente de mi cama y me voy a apuntar lo que íbamos a alegar en la defensa. Al día siguiente, pues yo ya más tranquilo, me presento ahí con ellos, y el licenciado me dice, ¿cómo ve nuestro caso? ¿Verdad que está fregado? Nos van a fregar, que no sé qué. Bueno, mire, lo primero que tenemos que hablar, le dije, es lo que hicimos ayer. ¿Estamos seguros de que no piden dinero? No, yo, y otros así callados y total, bueno, está bien. Entonces vengo yo y le digo al fiscal, mire, fiscal, le digo yo, ¿qué le parece si podemos hablar de algo? Sí, me dijo, claro que sí, licenciado. Mire, me dijo, le dije yo, ¿no cree usted, le dijo, que podríamos llegar a un arreglo? ¿Un arreglo de qué, licenciado? Me dijo, porque están más fritos que asados, me dijo. Entonces aquí, pues mire, le dije, fíjese que yo algo encuentro por aquí, le dije yo, que me parece sumamente interesante. Si analizamos el video, le dije, ¿quiere verlo? Le dije, no, me dijo, yo ya lo miré infinidad de veces. Ah, bueno, pues entonces se dará cuenta, le dije, de algo en especial. No sé si usted ya lo notó, le dije, o qué, pero al final de cuentas no tiene algún comentario que quiera hacerme. No, me dijo, yo estoy firme, me dijo, en que esos corruptos tienen que ir a prisión. Ah, bueno, si esa es su postura, pues ni modo, dije, entonces no podemos hablar de nada. Así de ejemplo. Al final, cuando declaran uno por uno, los interrogan, les contrainterrogamos, pues el denominador común era siempre que no habían pedido ningún dinero, dádiva u objeto pecuniario. Ese era el punto. Y ese era el punto directamente de la defensa, que era lo que yo alegaba. Bueno, pero cuando al final el Ministerio Público presenta como medios de investigación el video, vengo yo y tomo el video en el momento en el que lo están reproduciendo, y por supuesto cuando el juez y todo el mundo lo mira, entonces me toca
en el uso, le toca al Ministerio Público el uso de la palabra y empieza pues obviamente a manifestar que el delito flagrante es justamente cuando se está cometiendo el hecho, tal y como se mira en el video. Entonces, la defensa tiene la palabra que puede argumentar al respecto. Entonces le digo yo, me parece interesante y me gustaría volverlo a ver detenidamente, le digo, pero justamente en el momento en que el señor se acerca a la mesa con ellos y lo regresan. Y se empieza a notar cuando el señor les empieza a hablar y dice, aquí traigo el dinero que ustedes me pidieron. Y ellos se hacen para atrás. Entonces recalco y le digo, si ustedes se dan cuenta, la conducta de ellos es justamente decir no. O sea, la manifestación de decir no se da a través de la expresión corporal. Y así a eso le aunamos cuando ellos manifiestan que no le han pedido absolutamente nada y que no saben de qué está hablando. Entonces observo lo siguiente y quiero que lo observen todos. Quien está entregando el maletín de dinero es el señor. Y si ustedes se dan cuenta, él se lo entrega, se lo acerca a uno de los concejales y este lo retira. Como no se lo recibe, uno se lo acerca al otro y lo mismo hace el otro. Y así lo hace con los otros dos. En todo caso, le digo yo, si hubiera un cohecho pasivo, ellos estuvieran solicitando. Perfecto, no les solicitaron. Pero también existe la otra modalidad, aceptando. Si en todo caso ellos le hubieran dicho, no le pedimos, pero déjelo ahí, estaría aceptando, es decir, la otra modalidad en que se comete este hecho. Y por supuesto lo hubieran hecho de manera directa, bajo el concepto entonces que ni lo solicitaron ni lo aceptaron. Entonces lo que sí les puedo decir es que claramente en el cohecho pasivo dice que cualquier persona ofrezca, y este es el caso del señor. El señor está ofreciendo el maletín y se lo están rechazando. O entregue, claro, él está haciendo la entrega, pero se lo están rechazando. Entonces, es más evidente que el señor está cometiendo el delito de cohecho activo al estar ofreciendo el maletín que, en todo caso, mis clientes estarlo solicitando o aceptando. Entonces, le pido al honorable juez que analice detenidamente el video, que escuche perfectamente bien el audio y se va a quedar claro que ellos no pidieron nada, que ellos no aceptaron nada y que lejos de eso ellos optaron mejor por levantarse e irse cuando fueron interceptados por la policía que se encontraba en las otras mesas haciendo a sus veces de comensales, como tratando en este caso de estar presentes en el acto. Y luego cuando los mismos fiscales estaban grabando todo. Entonces, ¿qué mejor evidencia de que aquí se ha cometido, sí, un hecho delictivo, pero que se llama cohecho activo? ¿Por qué? Porque el particular le está ofreciendo prácticamente cuando les da la maleta y ellos la rechazan. Entonces, es mi punto de vista, honorable juez, le digo, y así es que yo solicito que se declare falta de mérito para mis patrocinados y que se inicie proceso penal en contra del señor fulano de tal, porque él sí está cometiendo delito en combate. Es decir, que él está ofreciendo en este momento, cuando él lleva el maletín y se los empieza a querer dar a uno y al otro, el ofrecimiento elegido no solamente puede ser verbal, sino también en este caso a través del movimiento corporal, como lo está haciendo él, agarrar el maletín y dárselo a cada uno, que a uno se lo quitaba y el otro se lo rechazaba y el otro se lo rechazaba. Entonces es más práctico y más entendible, más interpretativo de que se ha cometido un cohecho activo que un cohecho pasivo. Y así, entonces, si nosotros analizamos, el hecho justamente de esta figura en particular es que tiene esas dos connotaciones. El particular que ofrece o que entrega, en este caso, dinero, dádiva o cualquier objeto de valor al funcionario público. Y la otra modalidad, cuando el funcionario público solicita o sin haber solicitado, acepta en el momento, de manera directa o indirecta, en este caso,
un objeto de valor pecuniario u otro beneficio a su favor, una dádiva en general. Si lo vemos entonces, este importante delito tiene una connotación más allá también, que es un delito transnacional. Si miramos el artículo 442, miramos que este delito puede cometerse por cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional. En este caso, si ustedes miran también el 442 ter, aparece el cohecho pasivo, que es justamente cuando el funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional solicita, acepta directa o indirectamente objeto. Y aquí llama poderosamente la atención porque es precisamente el caso del famoso delito que se ventila actualmente, el caso Odebrecht, que es precisamente cuando extranjeros vienen a Guatemala a cambio de que les adjudiquen, en este caso, la construcción de esta carretera que tendría que unir la frontera de México con la de El Salvador, y dan dádivas, en este caso, a funcionarios. Entonces, aquí se comete el delito tanto por unos particulares al ofrecer y entregar, como por parte de los funcionarios que en este caso están siendo juzgados y procesados por haberlo recibido. Entonces, este delito es importante porque trasciende las fronteras. Aquí estamos hablando de un delito que se comete por particulares o por funcionarios de uno u otro estado. Si lo vemos entonces a la luz de esta figura, es importante atender que puede darse también una figura como la figura del soborno de árbitros, peritos u otras personas con función pública. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, dice, o sea, el cohecho pasivo, dice, es aplicable a los árbitros, peritos o cualesquiera personas que desempeñaren ocasional o permanentemente una función o cargo público. Es decir, un perito, un experto que vaya a dar un dictamen, por ejemplo, recibe dinero, obviamente le aplica, pero no como cohecho pasivo ni como cohecho activo, sino como el delito lo denomina, que es soborno de árbitros, peritos u otras personas con función pública. Esto es importante porque dice en el artículo 440, cuando la dádiva o presentes solicitados, recibidos, ofrecidos o prometidos tuvieran por objeto la realización de un acto que constituya delito, la sanción señalada en el artículo que antecede se impondrá sin perjuicio del relativo al concurso de delitos. Aquí pues estamos hablando ya directamente de cometer un delito por parte del funcionario o empleado público. Es decir, que puede en todo caso concurrir particularmente con otro delito, que en este caso podría ser un concurso ideal de delitos. Bien, dentro de esa misma dinámica aparece también la responsabilidad para funcionarios o públicos cuando hacen una aceptación ilícita de regalos, que establece, por ejemplo, el artículo 443. El funcionario o empleado público que aceptare dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de personas que tuvieran algún asunto pendiente ante él. Aquí entonces estamos hablando siempre de corromper, en este caso, al funcionario público. En este caso, ya sea porque él acepte, el funcionario público que acepte dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas de personas que tuvieran algún asunto ante él. La idea entonces es siempre mantener el quebrantamiento de la administración de justicia a través del soborno. En el artículo 444 aparece la exención especial de responsabilidad. En los casos de delito de cohecho que vulneren el régimen tributario, oigan, régimen tributario, quedará eximida de responsabilidad penal la persona que denuncie o coadyuve a la obtención de los elementos probatorios de la comisión del delito. Aquí entonces aparece la regla excepcional, así de la exención directamente a estos delitos, que aplica en materia tributaria especialmente y que se aplica a la persona que denuncie o coadyuve a los elementos probatorios. En este caso, por ejemplo, y si lo miráramos en términos concretos,
podría tratarse especialmente de un hecho como el que se dio en el caso del Ministerio de Comunicaciones, cuando estuvo Alejandro Sinibaldi, donde una de sus asistentes termina, en este caso, declarando justamente la forma en que se dieron todos los hechos que le atribuyen, en este caso, al exministro. Si lo vemos, entonces, hay una exención para el que en un momento determinado pudo haber participado en última instancia, pero que al final de cuentas denuncie o coadyuve a la obtención de los elementos probatorios del delito. Si lo vemos entonces hasta aquí en términos generales, la regla excepcional es en materia tributaria y precisamente solamente aplica para la persona que denuncie o coadyuve. De ahí los demás obviamente tienen su propia responsabilidad. Bien, pasamos a otro delito, que en este caso son los delitos de peculado y malversación. Estos delitos son bien interesantes porque son delitos que se han dado dentro de los funcionarios públicos y ha sido precisamente un bailar dentro de la administración de justicia, dentro de los actuales funcionarios que se encuentran procesados o que fueron procesados. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario empleado público que sustrajere o consentiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administra o guarde por razón de sus funciones, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Este es el típico caso del expresidente del Congreso de la República, el doctor Eduardo Meyer. Él, siendo presidente del Congreso, dejó que su secretario privado extrajera los 82 millones de quetzales y los pusiera en a funcionar en una financiera de alto riesgo. En todo caso, el efecto que se dio precisamente fue que se desaparecieron, se perdieron los 82 millones de quetzales. Por supuesto que esto llora sangre si nosotros observamos lo siguiente. La sanción, dice, será con prisión de 5 a 10 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Imagínense, y fueron 82 millones, o sea, pagar 10,000 quetzales al final de cuentas no es nada. Y si habla de pena de prisión, si es delincuente primario, buscará en todo caso que le apliquen la pena mínima, que le apliquen un criterio de oportunidad y por supuesto queda libre sin ningún problema. Miren qué mal mensaje que se da directamente por parte del Código Penal. Y por supuesto, este es un código hecho por políticos para políticos. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo, la pena será aumentada en 2/3 partes. Bien, si lo vemos entonces aquí, hay una modalidad del peculado por uso. Este es exactamente el caso de aquellos funcionarios a quienes se les otorga, por ejemplo, un carro, un vehículo, en este caso que por razón de su puesto lo puedan usar para su beneficio. En todo caso, resulta que lo utilizan los fines de semana o lo utilizan sus hijos o lo utilizan su esposa para en todo caso hacer sus mandados, etc. Entonces aquí hay un peculado por uso. Comete el delito de peculado por uso el funcionario empleado público que para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública utilice o permita que otro utilice en provecho propio o de terceros vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. Lo irrisorio de esta figura es que vean, dice, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Aquí evidentemente pues nosotros hemos sido testigos cuando a veces vamos por ejemplo al Puerto San José un fin de semana, miramos un vehículo con placas oficiales. O sea, ¿qué hace un vehículo con placas oficiales que es propiedad del Estado, utilizando gasolina del Estado un fin de semana? Pues simple y sencillamente lo que están haciendo es un uso de los bienes del Estado, fuera de las atribuciones o los fines distintos para los que le fueron otorgados. Y aquí aparece la modalidad culposa.
Es decir, que este delito acepta las dos formas, culposa y dolosa. Comete el delito de peculado culposo el funcionario o empleado público que por negligencia diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero. Es decir, que en este caso hay un acto omisivo, pero que se traduce justamente en un dejar de hacer, que es precisamente vigilar con celo lo que se tenga a su cargo. Y por supuesto que en ese orden es penado. Pero miremos lo que dice el artículo 447, la malversación. Este es un típico delito que suele suceder mucho, especialmente con los alcaldes municipales. Comete delito de malversación el funcionario o empleado público que diere a los caudales o efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieran destinados. Normalmente lo que suele pasar en las municipalidades es que hay que pagar, por ejemplo, los aguinaldos y no se tiene directamente dinero, ya sea porque se lo malgastaron o porque simplemente no hay. Entonces entra, por ejemplo, el pago de tributos en concepto, por ejemplo, del alumbrado eléctrico público, y finalmente este es un concepto que nosotros pagamos los particulares a la empresa eléctrica, y la empresa eléctrica les traslada directamente a las municipalidades. Y en ese orden ellos vienen y entonces dicen, no hay dinero para pagar los sueldos, bueno, paguemos esto. Ese caudal de dinero está destinado para otras cosas, en especial. Entonces no está precisamente para pagar sueldos ni nada. Y sin embargo los alcaldes vienen y lo utilizan. O, por ejemplo, un dinero que esté destinado para la construcción de una escuela municipal, por ejemplo, y lo utilicen para construir un puente. O sea, darle un efecto distinto al dinero que en todo caso se ha destinado para una cosa. Ese es parte directamente de este delito. El incumplimiento del pago. El funcionario o empleado público que teniendo fondos expeditos, es decir, que teniendo la capacidad económica para pagar, demorar injustificadamente un pago ordinario u ordenado por autoridad competente. En este caso podría ser, por ejemplo, un caso de un empleado público que fuese despedido y que inició su proceso ordinario laboral con salarios caídos, etcétera, y finalmente teniendo el dinero simplemente no le quieren pagar, se hacen de manera injustificada, un retardamiento, etcétera. Entonces ahí puede aplicarse también esta figura en contra de los funcionarios o empleados públicos. El enriquecimiento ilícito. Comete el delito de enriquecimiento ilícito del funcionario o empleado público o quien ejerza las funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas o obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado del ejercicio del cargo de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia ilícita. Se recordarán de que en la clase inicial vimos la obligatoriedad que tienen los funcionarios o empleados públicos de la presentación de la declaración jurada patrimonial. Pues entonces aquí, si un funcionario o empleado público entró con un déficit, en este caso personal, por ejemplo, con deudas especialmente de hipotecas, con deudas hasta, digamos, de consumo diario, ya no digamos cualquier situación que lo haga insolvente, y de pronto al estar en la municipalidad venga y salga no solo con la hipoteca pagada, con todos los gastos que tenía pendientes, sino que aún así ya compró carro nuevo, compró otra casa, etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta de que hubo un enriquecimiento ilícito precisamente porque cuando entró insolvente y cuando sale totalmente solvente y más aún. Entonces ahí comete este delito el funcionario o empleado público. Pero también este delito se traslada también a los particulares. Esto es interesante porque vean lo que dice. Comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares quien sin ser funcionario o empleado público administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado
hasta 5 años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier otra persona un beneficio patrimonial incrementando en su nivel de gastos o cancelación de deudas o obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de la administración, ejecución o manejo o ingresos u otros ingresos ilícitos. Lo que normalmente se ha venido hablando en las municipalidades, por ejemplo, de que contratan a empresas para que cobren el IUSI, por ejemplo, el Impuesto Único sobre Inmuebles. En ese orden, hay un enriquecimiento ilícito de particulares porque es una empresa particular la que es contratada o concesionada para que haga el trabajo directamente de la municipalidad. Generalmente esto es aceptable siempre y cuando se justifique por parte de la municipalidad que es incapaz, en este caso, de poder hacer esa tarea. En todo caso, debe ser algo manifiesto, ¿verdad? Así sencillamente. Pues bien, encontramos básicamente este tipo de delitos en términos generales. Yo les rogaría unos 5 minutos más y creo que terminamos. Luego miramos la figura del testaferrato. Esta figura en términos generales dice: comete delito de testaferrato la persona individual o jurídica que prestare su nombre o razón social para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el... Esto es importante. La gente que presta sus cuentas bancarias, por ejemplo, y que les empiecen a depositar dinero, en este caso, a través, por ejemplo, de la comisión de hechos ilícitos como el lavado de dinero, por ejemplo, o que presten su nombre para cometer, en este caso, actos ilícitos. A mí me pasó en una oportunidad, a un cliente mío le quitan la policía, le hace el alto, le verifican los documentos y le hacen una inspección. Se dan cuenta de que es una camioneta Mercedes-Benz del año y finalmente cuando ven al propietario observan de que hay algo que no cuadra. Resulta de que cuando se investiga la camioneta, el antiguo propietario era el empleado de una tienda de barrio, que por supuesto no tenía el perfil económico para tener, por ejemplo, una camioneta de $190,000, por ejemplo, y que en todo caso era empleado de una tienda de barrio que no pasaba de ganar el sueldo mínimo. Entonces, no cabe duda que le dieron unos centavos, prestó su imagen, su DPI, presentó, y le pusieron el nombre. La idea fundamental era buscar entonces, en este caso, a una persona que pudiera en todo caso prestar su nombre para realizar una actividad ilícita. A eso refiere directamente el testaferrato. Alguien que preste su nombre para que en todo caso compren una finca y cuando su perfil realmente no es así. Y por supuesto, venga y lo revenda a otro, tratando de evadir, por ejemplo, al verdadero propietario. En ese orden aparece entonces esa figura. Aparece dentro de las negociaciones ilícitas la concusión. Comete el delito de concusión el funcionario o empleado público que directa o indirectamente o por actos simulados se interesara en cualquier contrato u operación en que se intervenga por razón de su cargo. Esta disposición es aplicable a los árbitros, peritos, contadores, tutores, albaceas y síndicos con respecto a las funciones como tales que desempeñen. La idea en este caso siempre será con propósito de lucro que interponga su influencia para obtener una resolución de cualquier autoridad o dictamen que debe pronunciarse ante la misma. Aquí, por supuesto, se concatena mucho exactamente con el artículo 449 bis, que en este caso es el tráfico de influencias. Bien, hasta aquí prácticamente encontramos este tipo de delitos, que es justamente cuando por sí misma o por interpósita persona, adoptando como intermediaria, influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Y por supuesto aparece la figura del fraude, que es justamente una de las figuras por las cuales en este caso se sometió a proceso penal al sector de nuestra Universidad de San Carlos, porque dice: comete delito de fraude en la administración pública el funcionario o empleado público quien ejerza funciones públicas o quien con ocasión de uno o más contratos con el Estado
de ejecución de obras o servicios intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación. ¿Qué hizo el exrector? Contrató a una empresa para construir el Centro Universitario Metropolitano de Quetzaltenango y, por supuesto, se estableció directamente una intervención y que, por supuesto, en este caso era la licitación, favoreciendo a una persona y, por supuesto, con la intención evidentemente de no cumplir. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera se interpuso, ni siquiera la piedra de inauguración, en este caso del inmueble o del edificio que se iba a construir, y finalmente se desapareció el dinero. Claro está de que ahí se estableció una cláusula de conciliación y arbitraje en caso de incumplimiento, pero esta conciliación y arbitraje se da precisamente en fraude de ley, porque simple y sencillamente nunca se construyó el edificio, ni siquiera se dio directamente la inauguración del mismo como la construcción. Así entonces aparece en particular este fraude y se sigue dando. Bien, estimados amigos, prácticamente el cobro ilegal de comisiones, que es un delito que se da por parte de los funcionarios y empleados públicos, lo vemos actualmente directamente en todos los periódicos, cuando vemos directamente que se da, por ejemplo, los pagos que se dan a las empresas que han construido una carretera, y los funcionarios en este caso piden una dádiva, que es la comisión por esa. Y aparece también la exacción ilegal, que es precisamente cuando se exige un impuesto, contribución, tasa o árbitro ilegal o mayores a las que correspondan. En ese orden, obviamente, aparece también el cobro indebido. El cobro indebido, el funcionario empleado público que autorice recibos o comprobantes ficticios. Cuando entramos a los parques nacionales, nosotros vemos que nos dan un ticket y dice, en este caso, Contraloría de Cuentas. El hecho es, si en este caso no se da un ticket de esa naturaleza y se da, por ejemplo, otro, en todo caso se está haciendo un cobro indebido por parte de este funcionario. Bien, hasta aquí llegamos entonces, estimados amigos, con nuestros contenidos, en este caso hasta el 452, que sería directamente el contenido de nuestro segundo parcial. Les agradezco mucho, estimados amigos. Sé que me están escribiendo ahí que tienen un laboratorio de civil, por lo tanto considero de que sería inoportuno, pero si ustedes quieren alguna pregunta o alguna duda, pues estamos en tiempo para hacerlo antes de cerrar la transmisión. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Fíjese que estoy viendo yo en mi código que dice que el artículo 452 bis, pero es el 452 bis, es el inconstitucional, no el 452, perdón, no había leído correctamente. Exacto, no hay problema. Estamos bien. Bien, estimados amigos, ¿alguien más? Ok. Bien, entonces, estimados amigos, les agradezco mucho de todo lo que ha sido su enlace, esperando entonces que para la próxima semana tenemos el examen, ¿verdad? Entonces podamos tener la oportunidad, primeramente Dios, de poder estar ya con nuestro contenido debidamente agotado. Así es que esperen sus notas en el transcurso de hoy en la noche, a más tardar mañana, para que puedan ustedes estar sabidos con cuáles entramos a nuestro segundo examen final. Muchísimas Licenciado, gracias. disculpe, ¿usted va a hacer algún repaso? Pues me gustaría, ¿el examen cuándo lo tenemos? El 20. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa. El Bueno. 18, Lid. ¿El 18? El 18. El 20, 18 creo de que es. abril. No, verifiquen bien qué fecha lo tenemos, porque 18 es... Es el 18, Lic. Bueno, ya hemos regresado prácticamente de Semana Santa. Bueno, miremos, yo les voy a poner un mensaje mañana para ver si es factible que el día sábado, este sábado, tengamos algún laboratorio o se los deje ahí en la página de Classroom para que ustedes lo trabajen y que igual que la vez pasada lo podamos resolver quizá tal vez más tarde. Déjenme
coordinarme con la licenciada Saraí para que en todo caso podamos trabajar eso. Ustedes lo tendrán disponible el día sábado en la mañana, y quizá tal vez por en la tarde nos comuniquemos para que tengamos un pequeño repaso a eso de las 6 de la tarde tal vez, ya que han regresado a sus trabajos y de sus actividades. Así es que estén pendientes, les informamos por medio del chat que tenemos para ver si es factible hacerlo de una vez este sábado. Muchas gracias, Lick. Bueno, de acuerdo. Bendiciones, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Cuídense mucho. Feliz noche, Lick. Feliz También noche. cuídense.